En el especial de Top of Mind, una de las categorías más dinámicas es la de cervezas. Allí hay dos competidores que van casi que en un cabeza a cabeza, que son Águila y Póker. Pero también en el tema de innovación y confianza hay una tercera que marca bastante bien, que es Corona. Para contarnos qué están haciendo con las estrategias de mercadeo alrededor de estas marcas, nos acompaña el doctor Álvaro de Luna, vicepresidente de Mercadeo de Bavaria. Doctor de Luna, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Carlos, un placer estar aquí y sobre todo contigo, que te conozco desde hace bastante tiempo. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo ha sido la estrategia de Póker y de Águila en materia de posicionamiento. ¿En qué se fundamenta esa estrategia? Mira, son estrategias complementarias y sobre todo lo que yo digo es que son de mucho tiempo. Es decir, lo que más se valora de estas marcas y como nosotros lo hacemos cada paso con mucho cuidado y pensándolo mucho, es esa fresca consistencia. Creo que una marca tiene que ser consistente con su propósito, con su DNA, para lo que está y por lo que viven los consumidores. Y es un muy buen ejemplo el caso de Póker y claramente también el de Águila, en cómo mantenerse frescos, cómo ir evolucionando con el consumidor, poniendo siempre ese consumidor en el centro para que seamos relevantes y al final estemos siempre, como en ese especial dicen, ese top of mind del consumidor cada vez que piensa en una ocasión o en un producto donde la cerveza puede entrar. Entonces, para mí, la clave del éxito es esa fresca consistencia que ambas marcas en sus diferentes territorios manejan. ¿Cómo se ajustaron las marcas a la época de expansión en la etapa post-pandemia, cuando el consumo empezó a crecer, la gente empezó a dinamizar, pues obviamente ese consumo que tenía represado de la pandemia y la economía también empezó en un periodo de ebullición? Yo creo que en estos 3 años, inclusive 4 años, yo creo que desde el punto de vista de marketing es un muy bonito caso de estudio en general para todas las marcas, la evolución, porque son 3 años incluyendo 3-4 años que el mundo cambió muy rápido en todas sus formas, ¿no? Entonces el tema de pandemia, después la pospandemia, que nosotros la llamamos euforia, que es lo que tú comentas, y ahora lo que estamos viviendo, que es un tema, digamos, de un poco de más recesión o situación económica difícil. Entonces, las marcas han tenido la habilidad de poder cambiar y adaptarse, y lo más importante es pensando en el consumidor siempre. El centro para nosotros es nuestro mantra y tratamos de pensarlo es en qué está el consumidor. Entonces, yo creo que una de las claves o de las estrategias que mejor nos ha funcionado es lo que llamamos la empatía, ¿no? Entender qué está viendo el consumidor para poder resolver. Entonces, por el lado que tú me comentas, cuando entramos en esa fase de euforia y cuando estábamos desde pandemia, nos adelantamos mucho en el tiempo y sobre todo el área de marketing tiene que tener un pie en el presente y un pie en el futuro, viendo qué es lo que viene. Y cuando empezamos a ver ese futuro que era lo que nosotros denominamos euforia, era cuando la gente terminaba esa pandemia y quería volverse a reunir y quería volver a socializar, quería volver a celebrar. Entonces fue muy importante todas esas estrategias que hicimos, sobre todo de reencuentro. En el caso de Póker, que está basada en ese territorio de la amistad, el reencuentro con los amigos, el volverse a encontrar, en celebrar la vida y lo que nosotros digamos como mantra, como compañía, que es al final brindar y celebrar, ¿no? Por un futuro mejor. Ese regreso pues fue muy importante para la categoría, fue muy importante para las marcas y sobre todo el cambio de la pandemia a la euforia fue que también entramos mucho al hogar, desarrollamos tecnologías y estrategias como delivery que nos permitió entrar al hogar y poder mantener eso en las dos fases, ya cuando se abría eventos, cuando se abría a celebraciones fuera de casa, ¿no? Ese escenario, digámoslo, post-pandemia, de euforia, como usted bien lo denomina, vino acompañado de una cosa que también nos ha golpeado mucho, que es la inflación. Es decir, esos altos costos en precios, tanto para el productor como para el consumidor. ¿Cómo se ha ajustado el portafolio de Bavaria a esa nueva realidad que en Colombia pues todavía no hemos llegado al techo, pareciera? Sí, y es un escenario, por eso te digo, como estos 3 años para mí son clave. Tuvimos como todo en uno, que a veces se llamaba una década, ¿no? En vivir ese tipo de cosas. Nosotros lo vivimos muy rápido. Entonces,
la clave fue la adaptación, ¿no? La adaptación de entender para dónde iba el consumo y para dónde iba el consumidor y poderse adaptar. Entonces, en términos, por ejemplo, de costos, gracias al desarrollo de muchos años, no de estos últimos, Bavaria ha podido fortalecer el portafolio y tener muchas marcas para diferentes territorios y para diferentes tipos de consumidor. Entonces, pensando en eso, desde hace algunos años, digamos, salieron marcas que iban mucho más hacia dar una propuesta de valor más affordable o más entrada, pero inclusive en las marcas más reconocidas, y ahorita que lo mencionabas, por ejemplo, con Corona, teníamos formatos diferentes en diferentes precios que nos ayudan mucho como a tener esos nest que llamamos, o esos refugios que el consumidor pueda seguir, digamos, estando en la categoría, seguir consumiendo, pero en diferentes tipos de precio o para diferentes ocasiones. Entonces, un poco contestando a tu pregunta, yo creo que el tener un portafolio diverso de SKUs y de marcas hacen que te afrontes mejor a este tipo de situaciones y de crisis y poder manejar mejor los costos y los precios porque tienes muchos más productos. Cuando dependes de uno solo o de un solo SKU que te hace toda la facturación, pues tienes que trasladar el precio ahí y seguramente puedes tener un mayor impacto. ¿Cómo se afectaron los precios? ¿En qué sentido? Y ustedes un poco cómo jugaron. Ese caso de Corona me parece interesante, en donde tener una variedad en el portafolio pues ayuda mucho. Nosotros analizamos todos los segmentos, ¿no? Y basados en el tipo de consumidor y ocasiones. Entonces, por ejemplo, en el segmento premium, claramente tenemos varias marcas, Stella Artois, Corona, Budweiser. Entonces, cada una con su familia teníamos digamos que un tema que se llama los entry price points, ¿no? Los puntos de precio de entrada. Entonces, poderle dar al consumidor diferentes alternativas. Lo mismo, por ejemplo, con nuestra premium local Club Colombia. Viste un lanzamiento justo en la parte que denominamos Euforia, que era la Club Colombia grande, la de compartir, que era digamos que en las marcas premium no habían entrado ahí en Colombia nunca en los formatos grandes. Eso nos permitió dinamizar muchísimo la marca y entrar en ocasiones de consumo, por ejemplo, en el hogar, pero también, digamos que de un punto de precio mucho más barato para el consumidor. Y ya cuando bajamos a las que nosotros denominamos core o las mainstream, que son en el caso donde están Póker, Águila, Pilsen, ahí llevamos ya varios años desarrollando diferentes formatos. Innovamos, la última innovación con ellos fue un litro, que hace que el consumidor pueda seguir disfrutando de una manera mucho más económica, ¿no? Y sobre todo el tema, lo que te decía que estamos viviendo hoy es cómo ser empáticos, ¿no? Entonces, cada marca cumple un rol. En este caso, tú verás a Póker que no subió de precio, no hemos subido de precio en todo el año con Póker para poder ser ese punto de la categoría de referencia en el consumidor, donde el consumidor siente que hay una empatía con el cambio de precio. Claramente otras marcas, por ejemplo el caso de Corona o Stella Artois, pues han subido el precio, sobre todo cuando tienen más materia prima importada y nos impacta un poco más. ¿Cuál ha sido el papel de la tecnología en ese relacionamiento con los consumidores? Es decir, en la pandemia nos tocó guardarnos a todos y empezamos a ver que estos aparaticos se volvieron estratégicos para la comunicación y para el posicionamiento, supongo yo, también de las marcas. No, la tecnología cumple un papel importantísimo en varios frentes, ¿no? Obviamente, como en nuestro rol en términos de marketing y comunicación, pues ha tenido un cambio gigante tanto en la forma de comunicarnos y como vienen las nuevas generaciones, pero desde el punto de vista de relacionamiento y de transacción, digamos que lo divido en dos grandes frentes, ¿no? Lo que llamamos el B2B, ¿no? hacia el business to business, que es sobre todo nuestro gran asset, y lo que mueve las ventas de Bavaria son las pequeñas tiendas, las tiendas de barrio. Y ahí logramos desarrollar una plataforma increíble que se llama BIS, que es inclusive un marketplace, donde íbamos directo con ellos, y hoy en día tenemos una relación, casi el 92% de nuestra facturación pasa por esa app. Entonces, hoy tenemos una mejor relación, un mejor nivel de servicio, sobre todo podemos llegar con promociones directas y soportadas con nuestra fuerza de ventas, pero hace que tengamos una relación mucho más directa, y cuando lo vemos desde consumidor se complementa por dos frentes. Uno es que podemos hacer promociones que puedan ser redimidas a través de ese B2B, de BIS, de una forma más fácil para el consumidor de llegar a su tienda de barrio y mostrar la promoción y que la tienda de barrio le dé la promoción. Y la otra también desde un delivery. Desarrollamos como un spin-off en Bavaria que se llama Tada, que es nuestro DTC o Direct to Consumer Delivery, el cual sobre todo está mucho más enfocado hacia niveles económicos medio-bajo.
y maneja, digamos que el mayor diferencial es que maneja el denominado petaco, ¿no? El retornable. Entonces, eso nos permitió tener mucha capilaridad en los hogares y el año pasado pues crecimos obviamente como todas las delivery a triple dígito. Este año también venimos creciendo a doble dígito y nos ayuda mucho, sobre todo más que el volumen de ventas, que ha sido bastante bueno en números, tener como una cercanía con el consumidor mucho más directa, ¿no? De poder plantear el precio y que se dé, ¿no? Entonces, si Poker está a 2.000, en esa herramienta el consumidor la va a poder encontrar a 2.000 y le llega a la casa y le llega fría en menos de 30 minutos. Entonces ha sido una forma sobre todo de entender la data, de entender al consumidor mucho más cercana, ¿no? Entonces eso es un lujo para cualquier marketero poder tener esas herramientas de tener 60, 70, 80 mil consumidores mensuales que compran a través de una herramienta tuya y poder entender mucho más y probar productos, innovaciones, puntos de precio. Entonces, eso ha sido, digamos, una de las grandes revoluciones desde el punto de vista tecnológico con el consumidor de forma directa, ¿no? Hoy ya podemos llegar directo y obviamente a través de nuestros principales aliados, como son las tiendas de barrio, también los supermercados y los diferentes canales. ¿Qué viene ahora para las marcas y cuáles son como los retos en medio de este proceso que mencionaba muy bien? Arrancamos un proceso de desaceleración, de ajuste de la economía. ¿Qué viene para las marcas ahora? ¿Cuál es el desafío? Nuestra obsesión es estar muy centrados en el consumidor, entender qué sienten, para dónde van, qué necesitan y también tener como medio ojo en el futuro, ¿no? Esas dos visiones del hoy y el futuro. Y de ahí, digamos que juega otra vez mucho lo que repetí, la empatía, ¿no? Entender el consumidor y cómo le podemos solucionar al final algunos problemas que ellos tengan desde las diferentes marcas, desde los diferentes posicionamientos y territorios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Poker, que te doy un ejemplo que es muy pertinente y por eso yo creo que se ha construido también, es en momentos de inflación, la amistad está en vía de extinción. Se puede estar acabando la amistad porque a mayores precios, pues menos vas a salir con tus amigos. Entonces Poker coge esa misión y dice, no, vamos a tratar de tener combos o hacer promociones que ayuden no solamente en el consumo de nuestros productos de cerveza, sino también, por ejemplo, damos mercados o damos viajes que hacen que los amigos no se extingan, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante entretenido para el consumidor y también, digamos, para la marca tener esa afinidad. Pero desde los diferentes puntos también, lo que te mencionaba de Corona, de cómo mantenemos un punto de precio en esa coronita, que ha sido, pues, la verdad, un éxito en términos de consumidor, que nos ha permitido que la marca, a través de esas innovaciones, sacamos también una lata pequeña, la 269, se conecte mucho más con los consumidores y crezca de una manera, digamos, exponencial, siendo una marca super premium, ¿no? Una marca, digamos, en el segmento alto. Entonces, yo creo que en estos meses que quedan del año, lo que viene es pensar muy bien en eso, ¿no? ¿Qué innovaciones pueden hacer al consumidor que siga en la categoría? Por ejemplo, ocasiones de consumo, desarrollar ocasiones de consumo como con comidas. Colombia tiene un per cápita, digamos, medio, no es de los más bajos, pero tampoco es de los más altos cuando comparamos en la región contra México, por ejemplo. Donde hay unas ocasiones de consumo más desarrolladas como el on the go o el con comidas y por ahí es donde nos vamos a poder ir metiendo, que al final es desarrollar más ocasiones de consumo y darle al consumidor, digamos, diferentes opciones, ¿no? Ya sea en innovación o en extensiones de línea. Me parece muy interesante lo que acaba de mencionar, porque hay un tema de ajustes que no sé si quedaron de la pandemia o no, de hábitos de consumo. ¿Qué tanto nos transformaron los hábitos de consumo la pandemia? ¿Qué quedó? Y un poco cómo se van a ajustar en este proceso de desaceleración de la economía. Sí, es súper interesante y como atando a lo que me preguntabas de la tecnología, hoy teniendo, por ejemplo, Tada, que es nuestro delivery, podemos ver diferentes cambios de comportamiento en los diferentes niveles de edad y digamos, de parte ya sociodemográficos, pero digamos, la entrada del consumo en el hogar está mucho más fuerte, ¿no? El tema de celebración en el hogar, de reunirme con mis amigos, como la inflación hace que los precios de un restaurante muchas veces sean mucho más caros, entonces los planes en la casa se han vuelto más fuertes y la pandemia nos enseñó también a estar en casa, entonces ahí va a ser fundamental adaptarse a esos cambios, pero también el hecho de lo que vimos de pandemia también en muchas ocasiones fuera del hogar, entonces, pero han cambiado y cada vez dependiendo cómo esté la economía de los hogares van a ir cambiando, ya puede ser, digamos, eventos, buscar eventos uno al mes que es de entrada, pero los otros los haces en la casa,
o va solamente una vez o 2 veces al mes al restaurante. Entonces, digamos que entender un poco hacia dónde van los hábitos del consumidor, pues es fundamental para poder ganar digamos que en las ocasiones de consumo. Comidas para nosotros es una ocasión súper importante que todavía nos falta expandir un montón, ¿no? ¿Qué va a pasar con el portafolio? ¿Habrá ajustes de portafolio? ¿Saldrán marcas? ¿Llegarán nuevas? ¿Poco qué van a hacer ustedes con el portafolio de marcas de Bavaria? Nosotros somos súper dinámicos, ¿no? En términos de innovación y de pipeline de innovación y de entender un poco. Digamos que tratamos de trabajar casi que a 3 años las innovaciones y muy seguramente en este contexto tuvimos que ajustar varias cosas que íbamos a salir, posponer otras, traer unas más adelante. Entonces vienen temas bastante interesantes que obviamente no puedo revelar por confidencialidad, pero digamos sí estamos pensando mucho en eso, en la empatía con el consumidor, de cómo darle nuestros productos de una mejor manera a un precio justo y tratar de entrar en nuevas ocasiones o ser mejores en ocasiones. Entonces vamos a tener lanzamientos principalmente de SKUs, ¿no? De diferentes formatos. También pueden venir nuevas marcas, marcas exclusivas por TAA, que es nuestro delivery. Entonces, digamos, vamos a tener partnership también con supermercados. Entonces, tenemos, digamos, un pipeline de innovación bastante interesante que se va a adaptar muy bien a las necesidades del consumidor. ¿Ese foco en los esfuerzos dónde va a estar? Nosotros tenemos nuestros tiers y en cada uno hay esfuerzos, ¿no? Desde las marcas super premium, las marcas core o las marcas que llamamos nosotros value, en todas va a haber un esfuerzo, ¿no? Al final es la complementariedad del portafolio lo que nos va a hacer ganar en el consumidor. Entonces, tenemos bastantes esfuerzos y pues obviamente no saldrán todos al tiempo. En materia de inversiones, ¿cómo está el plan de inversiones de un año y cómo compite con años en crecimiento versus un año en desaceleración? Sí, nosotros ajustamos mucho en el P&L al final, pero digamos es un año donde somos, normalmente lo pensamos muy así, pero este año sí que es más importante ser eficientes en los recursos, ¿no? En medir muy bien el ROI de cada peso que ponemos en el mercado y tratar de lo que nosotros llamamos de balancear muy bien el working money con el no working money. Entonces, realmente tratar de ir al consumidor para que al final, haciéndolo bien, no se sienta si lo hay, una desaceleración en la inversión, sino todo lo contrario, que se sientan presentes. Y yo creo que en los momentos donde a veces hay crisis, desaceleraciones o algún tipo de problema, las marcas aún más tienen que seguir hablando y captando, digamos que la mente y el corazón de los consumidores. Entonces, yo creo que es súper importante en estos momentos pensar muy bien cómo vamos a invertir, claramente, pero seguir invirtiendo. Finalmente, dentro del ejercicio que hacemos en el Top of Mind, estamos midiendo 2 variables que son muy interesantes. El tema de la percepción que tienen los encuestados sobre innovación y el otro también sobre confianza, en donde Corona pues resalta. ¿Qué es lo que hacen ustedes de innovación y de confianza que están percibiendo los consumidores en una marca como Corona? Corona, digamos que es, al igual que Póker, la gran similaridad entre ambos es la fresca consistencia. Corona es una marca que ha sido muy consistente en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 6 años que llevamos con Bavaria, y una conexión directa al consumidor, siempre innovando, y no solo en productos, sino en la forma como hacemos las cosas. Entonces, por ejemplo, desde los famosos sunsets, ¿no? Corona tiene su propia plataforma de eventos donde trabajan mucho por desarrollar experiencias que sean increíbles para el consumidor, y también desde la innovación de productos, desde la famosa Coronita, que ya lleva bastantes años en el mercado. Hace un par de años lanzamos, el año pasado lanzamos la Lata 269, también salimos con una propuesta entendiendo un poco para dónde van las tendencias del consumidor, que es Corona Tropical, que es un seltzer o digamos que más fácil de definir es soda con alcohol y jugo natural. Entonces hace que se adapten muy bien a diferentes ocasiones, sobre todo los que buscan productos de esa manera. Entonces la marca, aunque digamos es súper consistente, sí tiene
innovaciones y comunicaciones y cambio de una manera muy fresca y de una manera, digamos, que buscando siempre desde su propósito de marca, que es, digamos, que buscar lo más natural posible, comunicarlo. Entonces hace que la marca sea muy relevante para el consumidor en estos tiempos y que valore mucho los esfuerzos que hacemos desde no tener plástico en la cadena de valor, de poder ser estamos trabajando mucho de ser la primera cerveza producida con energía limpia. Entonces todas esas cosas suman como a esa propuesta y hacen que la marca siga siendo muy innovadora desde los diferentes frentes. No solo es líquido, no solo es producto o empaque, sino es todo el conjunto de cosas que hace la marca en su día a día. Doctor de Luna, muchísimas gracias por esta aproximación a todas las estrategias de mercadeo y de posicionamiento de marca que está haciendo Bavaria. Muy amable. No, a ustedes un saludo y muchas gracias por tenernos en cuenta. Mil gracias, doctor de Luna. A ustedes mil gracias por esta conversación, acompañarnos en esta charla.